aquí estoy como siempre con el comentario, la reflexión y el análisis de mi queridísimo René Delgado y lo que viene. ¿Cómo estás, querido René? Pues impresionado, Pedro, impresionado por lo que ha ocurrido el pasado domingo, como por lo que creo que se va a precipitar en cuestión de semanas. ¿Qué quiero decir con esto, Pedro? Que si bien todavía vamos a ver los jaloneos derivados del conflicto postelectoral, viene, Pedro, por eso es que le ponía el comentario, lo que vienen apenas unos cuantos meses, 4 o 5 meses, pero en donde se podrá atender algunos otros asuntos políticos tanto o más importantes que las cuestiones electorales. ¿Y por qué decir que apenas unos cuantos meses? Bueno, porque aunque todo el mundo está viendo ya la elección del Estado de México como la próxima estación de parada rumbo al 2012, la realidad, Pedro, es que el año entrante está plagado de elecciones tanto al inicio del año como a mediados de año como a finales de año. ¿Por qué a principios de año? Porque a principios de año, bueno, y el otro detalle importante, pero está plagado de elecciones que no son muchas en el número, pero que sí son diametralmente importantes para cada una de las tres principales fuerzas políticas. En enero, ¿dónde vamos a tener elección? Vamos a tener elección en Guerrero, que es, como sabemos, enclave, es el último enclave del PRD al sur del país. Y no está claro si en esa misma fecha, porque hay ahí de por medio un amparo, si en esa misma fecha vamos a tener elecciones en Baja California Sur, que es el enclave del PRD al norte del país, después de que han perdido Zacatecas. Entonces, no sé si se lleve a cabo o no esa elección en Baja California, pero indudablemente sí se va a llevar a cabo en Guerrero. Estaba pensando en Sabines, pero Sabines quedó como neutral. Sabines es un candidato de alianza que se entiende con el PRI, tiene la ideología del PRD y se apoya del PAN. Ah, qué bueno que no es tan promedio, ¿verdad? así les pasó en Chiapas. Pero bueno, lo que viene es Guerrero apenas en enero, Pedro. Luego, en julio, claro, todos volteamos a ver Estado de México, pero hay varias elecciones en la misma jornada del mes de enero. Va a estar Coahuila y va a estar Nayarit. Coahuila va a ser interesante, pero porque ahí los hermanos Moreira van a establecer o no su dinastía. Después, muy probablemente el candidato natural del PRI para esa entidad sea el hermano del actual gobernador, actualmente diputado. El que es diputado. Así es. Se habla igualito, se ve igualito, ¿sí? Piensa igualito, parece que tiene las mismas mañas. Así es, y desde luego va a estar el Estado de México. El Estado de México que se va a poner en juego el gobierno que resulta por el momento como el más emblemático para el PRI. Ahí es donde se va a ver si efectivamente Enrique Peña tiene o no posibilidades de perfilarse como candidato natural a la presidencia de la República. Y hacia noviembre, y también aquí hay duda porque igualmente podría haber un movimiento en la fecha, va a estar Michoacán, el otro enclave del PRD, pero que es tierra del presidente de la República. Entonces, como verás, pero aun cuando no es el número de gobernaturas que hubo apenas en juego el domingo pasado, sí las gubernaturas que van a estar en juego son importantes para cada fuerza política. Y naturalmente, pero a pesar de que pensábamos que esos serían periodos electorales cortos, en realidad es de tal dimensión la división de poder, que son procesos que se prolongan muchísimo. Y si Guerrero lo tenemos apenas en el mes de enero, eso significa que el precalentamiento electoral yo creo que va a estar desde octubre. Pensemos que no es así, que apenas nos tomará el mes de enero atender las elecciones del 2011. Entonces, pero sí, con el conflicto postelectoral que se va a venir en Durango, en Veracruz, probablemente dice Hidalgo, en Durango, Hidalgo, Veracruz. Se nos vaya este mes todavía en esos jaloneos. Nos va a quedar agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. 5 meses, pero.
en medio de los cuales va a estar el periodo legislativo ordinario, donde naturalmente vendrá el presupuesto de ingresos y egresos del 2011. A ver si discuten algo, no que valga la pena. Pero si no hay verdadera preocupación por parte de los gobiernos, y digo gobiernos porque aquí importa tanto el federal como los estatales, si no hay cabal conciencia de los gobiernos y de los partidos, del filo de la navaja por donde estuvimos caminando este año, en este proceso electoral, que en el caso evidente de Tamaulipas dejó ver lo que el narco, el crimen puede hacer, creo que vamos a estar en un apuro. Entonces hay apenas 5 meses para tratar de sacar adelante la reforma política que se quedó pendiente. Si no logramos acotar verdaderamente a gobiernos, partidos y candidatos, no vamos a poder decir que vivimos en democracia. Porque cuando el voto se presiona, cuando el voto se espanta, cuando el voto se compra, cuando con el voto se chantajea, eso, pues quizás hoy todos están bien festivos, las alianzas sí funcionan, ganamos 9 de 12, pero eso no es democracia, eso no significa que haya habido democracia. Lo que vimos fue lamentable, fue un chiquero político. Si no logramos establecer las reglas del juego, reponer las reglas del juego electoral, el 2012 va a ser un auténtico problema. Y si no logramos acotar al crimen, Pedro, la elección del 12 puede ser todavía más peligrosa que esta. En esta, producto del crimen, tenemos un candidato en la cárcel, un candidato muerto y un ex candidato secuestrado. Si eso no les dice nada a los partidos, que ahora están contentísimos con todo lo que ocurrió, pero creo que la elección presidencial del 2012 va a ser un niño de pecho frente a la elección presidencial del 94. Entonces, qué bueno que tengan muchas ganas de acumular mucho poder los partidos políticos, pero si no establecen y respetan reglas del juego, y si no acotan al crimen, Pedro, en el 12 podríamos estar en un muy serio problema. Y tenemos muy poco tiempo. Cuando René dice del 94, para las personas que no le pescaron, ahí fue el proceso en el que matan al candidato del PRI a la presidencia de la República, a Luis Donaldo Colosio. Ahora, fíjense, en el 94, cuando muere Luis Donaldo, a ver si comparte conmigo esto. Cuando muere Luis Donaldo, cuando matan a Luis Donaldo Colosio, sí se ha antojado una crisis brutal, pero estrictamente una crisis política. Así es. Ahora, con la muerte el asesinato del candidato a un gobierno estatal en Tamaulipas, yo sentí un desbalance completo económico, político y social de todo el país. Es decir, la crisis por la que estamos pasando nada tiene que ver con lo que pudo haber sido aquel momento del 94, con todo lo que eso representa. Pero fíjate, pero el rapidísimo resumen del 94, claro, se nos quedó grabado el magnicidio. Pero este es el calendario del año 94. Enero, levantamiento armado. Sí. Febrero, secuestro de Alfredo Harpelú. Sí. Marzo, asesinato de Luis Donaldo Colosio. Así fue. Abril, redestate. Mayo, primer debate entre los candidatos presidenciales. Junio, no sé si mayo o junio fue el primer debate entre candidatos presidenciales. Junio, renuncia de weekend del secretario de Gobernación. Julio, cierre de campañas. Agosto, elección, porque entonces fue en agosto esa elección. Septiembre, asesinato del secretario general del PRI. Nada más. Octubre, Francisco Luis Massieu, escándalo del hermano.